Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y, sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestro podcast Encuentros, presentándote el capítulo Una vida con propósito, donde Fernanda Lasalle, amiga de nuestra casa, nos invita a reflexionar sobre el encuentro personal entre Dios y Moisés. ¿Acaso existe un propósito para nuestras vidas? ¿Qué necesita Dios para cumplirlo? ¿Y cómo podemos aprender a enfrentar los desafíos? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. Quiero iniciar nuestra conversación haciéndoles una pregunta. De todas las personas valientes que han conocido, ¿cuál de ellas no ha vivido o no ha requerido situaciones de incertidumbre, riesgo y exposición emocional? Mientras lo piensan, les voy a contar una historia. Es una historia que está en la Biblia y ya la han contado en películas, hasta en teleseries. Es la historia de Moisés. Moisés fue un hombre hebreo que ya empezó su vida en un momento así muy conturbado. Justo nació en un momento histórico donde el faraón egipcio mandó matar todos los niños varones. Por supuesto que toda la familia quedó muy preocupada y dentro de toda esa confusión a la mamá de Moisés se le ocurrió una gran idea, un poco inusitada y llena de riesgo, pero una gran idea. Poner a su bebé en un cesto, luego dejarlo en el río Nilo para que llegara a un lugar más seguro. Y así su bebé podría tener una suerte mejor que los demás. Su mamá oró a Dios y no pensó dos veces. Preparó el cesto, puso un poquito de barro para que con el peso del bebé no ahondara, sino que siguiera flotando por el río Nilo, y pidió a su hija, hermana de Moisés, que acompañara el camino que hacía el río para saber dónde el cesto iba a quedar. Afortunadamente el cesto no llegó a cualquier lugar, llegó al palacio. Y ahí Moisés fue encontrado, fue amparado por la princesa egipcia que lo adoptó. Fue tan sorprendente la forma como Dios cuidó de su vida desde siempre, que hasta le permitió a Moisés ser amamantado por su mamá biológica, ya que en ese minuto en que la princesa lo encontró, su hermana, que lo estaba mirando de lejos, dijo, mira, si quieres una persona que te pueda ayudar, hay una señora que está disponible por ahora, y ahí ofreció a su mamá para trabajar para la princesa y cuidar a su hijo. Y Moisés pudo crecer en un entorno muy favorable y muy cómodo, con todos los privilegios de un palacio. Aún así, en su interior, él sentía un vacío, como si le faltara algo. Sobre todo el sentido de pertenencia. Y es muy curioso porque lo contrario de pertenecer es encajar. Encajar es tener que adaptarse. Es a todo momento pensar en lo que tienes que decir, cómo tienes que decir, lo que tienes que hacer, qué tienes que vestir. Es no actuar de forma natural. Pertenecer es algo totalmente distinto. Pertenecer es nunca traicionar a ti mismo frente a los demás. Por supuesto te exige adaptarse porque así es la vida, pero pertenecer no te exige dejar de ser quien eres. Y cuando Moisés se tornó adulto, pertenecer le costó muy caro. Hubo un día que mientras caminaba por la ciudad, él pudo ver muy de cerca la realidad del pueblo hebreo, como eran esclavos en el Egipto. Y en un determinado momento, cuando él pudo ver a un soldado de su palacio actuar con tremenda brutalidad con esas personas, no lo pensó dos veces y por una cosa de instinto lo mató. Y desde ese momento Moisés pasó de heredero del palacio a un hebreo más que buscaba esconderse de la violencia de su reino. De la nada la vida de Moisés cambió por completo. Simplemente salió del palacio en un día en la mañana para un paseo cortito y en un par de horas se enfrentaba con una situación que jamás se lo había imaginado. Se le fue el estatus social, se le fueron los recursos, se le fue la reputación y la libertad. Estamos ahora en el julio del 2020. Seguro hace 7 meses atrás, cuando hiciste tu lista de propósitos del año, seguro no mencionaste algo como propósito número 8.
que se me venga una gran crisis para aprender de ella y generar cambios significativos. A lo mejor, no sé, un quiebre financiero, un problema emocional, una pandemia. Seguro no había algo así en tu lista. Y la razón por qué no había algo así en tu lista es muy sencilla. Nadie quiere toparse con un dolor en el camino. Incluso cuando te dicen que hay un propósito muy grande por detrás de este dolor. Luego que a Moisés le pasó eso, tuvo que retirarse y quedó 40 años muy lejos del palacio. Pasó tanto tiempo que hasta logró casarse y armar su familia. Y una familia con un estilo de vida mucho más sencillo al que él tuvo toda su vida en un palacio. Y cuando todo parecía estable, Dios provocó un encuentro inusitado con Moisés. Un encuentro que una vez más cambiaría por completo su vida. Al revisar su historia en la Biblia, justamente en el momento de ese encuentro, dice que Moisés estaba cuidando a las ovejas, estaba en su trabajo, cuando de repente le apareció Dios en medio de un arbusto que ardía en llamas. A Moisés le sorprendió ver que el arbusto estaba en llamas, pero no se quemaba. Y dijo, qué extraño, voy a ver por qué no se quema ese arbusto. Cuando Dios vio que Moisés se acercaba, le gritó, detente Moisés. Y Moisés contestó, ¿qué pasa, Señor? Dios le dijo, no te acerques más, quítate las sandalias porque estás en mi presencia. Acá solo me gustaría hacer un alcance. Antes que Dios realmente dijera quién era, Moisés ya sabía que era Dios. No le fue difícil identificar la señal, tampoco la voz. Y Dios siguió diciéndole, yo sé muy bien que mi pueblo de Israel sufre mucho, porque los egipcios lo han esclavizado. También he escuchado sus gritos pidiéndome ayuda y he visto que sus capataces los maltratan mucho. Por eso he venido a librarlos del poder egipcio. Los voy a llevar a una región muy grande y rica, tan rica que siempre hay abundancia de alimentos. Así que prepárate, pues voy a mandarte a hablar con el rey de Egipto para que saques de ese país a mi pueblo. Moisés contestó, ¿y quién soy yo para ir ante él y decirle voy a sacar de aquí a los israelitas? Dios le dijo, Moisés, yo estaré contigo en todo momento, y para que sepas que soy yo quien te envía, voy a darle una señal. Después de que haya sacado a mi pueblo, todos ustedes me adorarán en el mismo lugar. Y siguió diciéndole, diles que yo soy el Dios eterno y que me llamo Yo Soy. Diles a todos que soy el Dios de sus antepasados. Así que anda a Egipto y reúne a los jefes de Israel. Cuéntales que yo, su Dios, me aparecí ante ti y que sé muy bien cómo sufren en Egipto. Diles que les prometo librarlos de su esclavitud, sacarlos del Egipto, llevarlos a otra tierra, país donde viven pueblos que no me conocen. Yo sé que el rey no va a dejarlos ir así tan fácil, pero lo obligaré a hacerlo. Usaré mi poder y haré cosas increíbles con las que destruiré a los egipcios. Solo entonces los dejará ir. Además, haré que los egipcios les hagan muchos regalos. Así ustedes no saldrán del Egipto con las manos vacías. Sin embargo, Moisés le dijo a Dios, los jefes de Israel no van a creer que yo te he visto, así que tampoco van a obedecerme. Y ahí fue cuando Dios empezó a mostrar muchas señales para que Moisés pudiera ahí de alguna forma reproducir ante ellos, para que ellos creyeran que venía de la parte de Dios. Y luego de mostrarle esas muchas señales, Moisés le siguió diciendo, pero Señor, es que yo no sé hablar bien. Siempre que hablo se me traba la lengua y por eso nadie me hace caso. Este problema lo tengo desde niño. Y Dios le contestó, escúchame, Moisés. Soy yo quien hace que hables o que no hables. Soy yo quien hace que puedas oír o que no oigas nada. Soy yo quien puede hacerte ver o dejar de ver. Anda, ponte en marcha a Egipto, que yo te ayudaré a que hables bien y te enseñaré lo que debes decir. Y aún así, Moisés seguía con miedo, seguía diciendo, pero Señor, ¿qué hago? ¿Sabe por qué Moisés se preparó con todos los argumentos posibles para hablar con Dios? No es porque no creía en Dios, porque como vimos en la historia, reconoció que era Dios antes que Dios se presentara. No es porque no tenía fe, no es porque Moisés no sabía que Dios le tenía un propósito, era todo lo contrario.
Moisés le dio muchas excusas a Dios porque se sintió vulnerable, se sintió de alguna forma desprotegido. Andaba tan baja su autoestima que hasta cuando Dios le dijo que lo acompañaría y hablaría por él, le dijo que mejor no, que Dios eligiera a otra persona. Se sintió indigno de que se cumpliera a través de él lo que Dios quería, el propósito y la misión y todo lo que la tierra, la gente, el pueblo hebreo estaba esperando hace años. Se sintió indigno de que se cumpliera a través de él algo tan importante. No aceptó el gran regalo que Dios le daba, que era más que nada ver en él la persona indicada. ¿Cuántas veces en nuestras vidas hemos rechazado los regalos de Dios? Porque no nos sentimos dignos de sus regalos y en verdad no lo somos. Pero lo peor que puede pasar a un padre es que un hijo rechace todo lo maravilloso que su papá le quiere entregar, que no sea capaz de ver todo lo especial que lleva adentro, todo su potencial y que no pueda ver lo mucho que su papá lo va a acompañar y lo va a ayudar en todo. El problema de Moisés no era su relación con Dios, era justamente la falta de relación que tenía consigo mismo. Además, la vulnerabilidad siempre estuvo asociada a la debilidad y nadie valora a un líder vulnerable. Si buscamos la esencia de la palabra vulnerabilidad y los miles de estudios que hay sobre el tema, podemos ver que vulnerabilidad significa incertidumbre, riesgo y exposición emocional. Y ahora sí vuelvo con la pregunta que les hice al principio. De todas las personas valientes que han conocido, ¿cuál de ellas no ha requerido un grado de incertidumbre, riesgo y exposición emocional? Todas las personas valientes se permitieron ser vulnerables y dejaron de asociarla a la debilidad. El problema es que la sociedad nos dice, niño, sé valiente, pero no llores. Niño, sé valiente, pero no te enfrentes a riesgos más grandes. ¿Cuántos de ustedes aman a una persona? ¿Y cuántos de ustedes tienen la garantía de que esa persona nunca les va a dejar o que nunca va a morir? Amar es ser vulnerable. Es dar tu corazón y decir, yo sé que esto me puede doler mucho al futuro, pero estoy dispuesta a pagar el precio. El problema es que cada vez más hay menos personas dispuestas a pagar el precio. Prefieren nunca conocer el amor que conocer el dolor y están pagando un alto precio justamente porque fuimos creados para amar y pertenecer. A Dios le encanta la vulnerabilidad y ve mucho valor en ella. Tanto es así que Jesús vino al mundo como un bebé y un Salvador más vulnerable que un bebé no hay. Un Jesús que lloró, un Jesús que preguntó en la cruz dónde estaba Dios. Lo que para Moisés era un obstáculo, para Dios era la manera perfecta de cumplir su propósito. Y se nota ese miedo en muchas partes de la conversación que él tuvo con Dios. Moisés preguntó a Dios más de una vez cosas como, ¿y qué pasará si no me creen? ¿Y qué pasará si la conversación con Faraón se pone difícil? Y me quedé pensando que hasta hoy día pasan situaciones así. Nos da miedo posicionarnos frente a situaciones que no son cómodas. Vivimos en un tiempo en que grandes movimientos han ganado destaque. Por ejemplo, Vidas Negras Importan, la igualdad de género y muchos otros movimientos. Y muchas veces nos da miedo posicionarse frente a eso o simplemente dar un espacio para que esas personas puedan hablar porque son temáticas que generan un grado de incomodidad. La esclavitud en los tiempos de Moisés era un tema muy polémico. Posicionarse de forma contraria, sobre todo para este lugar que un día también fue su hogar, exigía demasiada valentía. Pero ¿sabe lo que Dios estaba enseñando a Moisés? Moisés, si hablar de temas polémicos te pone incómodo, ya tienes la definición de lo que es privilegio. Moisés, tu incomodidad no es lo que importa en esa discusión, hijo. No es sobre ti. No funciona así. Moisés, las minorías no tienen la responsabilidad de empezar esa conversación, tampoco de generar los espacios para que eso suceda. Tú y yo somos los que debemos espantarnos con la diferencia que hay. Moisés, si yo sigo haciendo contigo todo lo que hacen los demás, que es felicitar y premiar la gente que ha llegado a su zona de confort, los grandes cambios no van a llegar, hijo. Moisés, de nada sirve hablar de las personas, quejarse de ellas. Hay que ir a hablar con ellas. Moisés, los grandes líderes como nosotros no podemos quedarnos callados cuando hay grandes verdades que decir.
Y Moisés entendió que la única forma de que Dios cumpliera su propósito era valorando su vulnerabilidad de la misma manera que Dios la valoraba. Cuando Moisés cambió su forma de pensar, pudo hacer historia junto a Dios. Si revisan el texto en la casa, verán que pasaron cosas increíbles después, donde Dios no solo liberó a los hebreos, como los llevó a un lugar increíble y lleno de bendiciones. La vida de Moisés nos enseña que en nuestras propias vidas Dios ha marcado encuentros inusitados con nosotros. Más de una vez Dios nos ha sacado de nuestra zona de confort y nos ha llevado a situaciones con las cuales nos asustamos, pero que más adelante pudimos ver que todo llegó a la perfección cuando permitimos que Dios actuara desde nuestra vulnerabilidad. ¿Tienes demasiada incertidumbre? ¿La vida te ha hecho asumir demasiados riesgos? ¿Te ha puesto en exposiciones emocionales muy grandes y fuertes? Créame que esta es la señal de que eres muy valiente y que Dios está marcando encuentros contigo que van a cambiar tu vida y de todas las personas a través de ti. Solo tienes que decir, aquí estoy, Señor, úsame. Todo lo demás no dependerá de ti. Y eso es lo más genial que te pasará en la vida. Dios solo necesita manos y rostros. Todo lo demás lo hace Él. Si hoy estás lleno de incertidumbre, asumiendo demasiados riesgos y exponiéndote a diario a situaciones emocionales muy fuertes, hazte un café, respira y ponte cómodo, porque Dios está tratando de marcar un encuentro contigo. Pero si no estás dispuesto a fracasar, jamás podrás ganar. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como Somos Condominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios y gracias por estar con nosotros.